Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Les habla Beto Barcos por acá desde Los Ángeles, California, periodista musical, colaborador de varios medios en Estados Unidos, en la BBC de Londres. Un placer para mí estar con ustedes esta mañana de un sábado de junio y un verdadero placer conectarme con colegas que están uniéndose a esta charla desde diferentes puntos de América Latina. Nos acompaña desde Costa Rica Glenda Solano, nos acompaña desde Guatemala Edgar, eh, que también hablaremos un poquito sobre su trabajo, Edgar Zamora, y Linet Rodríguez desde Panamá. Y quisiera yo ir directamente al tema, al grano, sobre el periodismo musical. He tenido la fortuna de estar hace un par de años en Panamá, en el Festival de Jazz de Panamá, una vez, y también en el Festival de Guararé, festival que me dejó verdaderamente y muy impactado, y sobre el cual hice una crónica y escribí sobre el tema hace un par de años también. Y quisiera yo iniciar con Linet Rodríguez. Quisiera yo que nos hablara un poco de su trabajo y desde luego pasando ya al centro de la conversación, ¿cómo se practica el periodismo musical en Panamá? Buenos días, ¿cómo están? Linet Rodríguez. Yo soy periodista del diario Metro Libre. Llevo como 16 años en el periodismo de espectáculo, música, cine, televisión. El periodismo de música en Panamá es muy amplio. Nosotros tenemos un montón de artistas de toda clase. Siempre el reggae y el urbano es el que está mucho en la calle, pero tenemos música típica, tenemos rock, tenemos salsa, tenemos pop, balada, jazz. Es bien amplia la rama del periodismo en Panamá y bueno, nosotros nos dedicamos mucho a los artistas. Quisiera yo que nos contaras de qué manera se practica el periodismo musical. Digamos, supongo que debe de haber, y yo me di cuenta, ¿no? Que hay personas que se dedican a hacer crónicas, otras personas se dedican a hacer críticas, reseñas de discos o de shows, y otros Bueno, más la reseña de disco, el entrevistas. periodismo de espectáculo escrito, que es el que yo hago, se hace mucho de reseñas y crónicas. Entrevistas a los artistas, sus historias, sus nuevas producciones, eh, coberturas a la... En los últimos 10, 15 años han estado viajando mucho a premiaciones internacionales. Casi siempre los periodistas los están acompañando y hacemos las reseñas, de los premios, de todo lo que ellos ganan a lo largo de sus carreras. En radio creo que hacen mucho más la reseña de disco, porque sí da para eso, ¿no? Para que hablen de la música, para que lleven sus producciones y para que hagan como regalos a los oyentes. Muy bien, Un poco más corto por los tiempos, pero también se le da mucha preponderancia a los artistas en televisión. muy bien. Em, Perfecto. Vamos ahora con Glenda Solano en Costa Rica, que nos platique un poco su trabajo. Tú trabajas con teletica.com, y también, bueno, haces diferentes labores en otros medios, pero cuéntanos un poco, primero un poco de ti y después también que nos hables un poco de cómo se hace el periodismo musical en Costa Rica. Claro, Beto, muchísimas gracias antes que nada por esta invitación, ¿verdad? Al Encuentro Lasmus y a la Red Viva Primavera. Yo soy Glenda Solano de Costa Rica. Soy periodista y productora audiovisual. Tengo aproximadamente 5 años de laborar en teletica.com, que es el área digital de televisora de Costa Rica, es decir, Teletica. Y bueno, yo me dedico mucho a la creación de contenidos, ¿verdad? En el área digital, esto dándole, digamos, apoyo a los programas del canal
Y además de eso, soy colaboradora en el área cultural, específicamente con la revista Sabana, que la arrancamos el año pasado, y donde pudimos gestar un proyecto que es un proyecto mío de vida que tuve desde siempre porque yo soy amante de las artes, y es una agenda cultural que lo que busca es brindarle un espacio a esos artistas para dar a conocer sus proyectos, sus actividades y demás, y también para que el público tenga, digamos, noción de lo importante, digamos, que es el arte, porque el arte es, ya sabemos que es un agente transformador y de cambio, ¿verdad? Y por ende es súper importante con respecto, digamos, al panorama musical en el periodismo. Podemos decir que al menos yo cubro lo que son entrevistas, también reseñas por ejemplo, conciertos, ahora no tanto, ¿verdad? Por la pandemia, claramente, pero también mucho lo que son notas, es decir, algún lanzamiento de un artista, entonces lo damos a conocer y cosas por ese estilo. Bien, gracias, Glenda. Desde Guatemala está con nosotros Edgar Zamora. Edgar, tú eres director de una radio importante de Guatemala y también eres catedrático, eres profesor universitario. Cuéntanos un poco de tu trabajo y cómo se practica el periodismo musical en Guatemala. Hola, gracias a todas y a todos. Gracias también al Encuentro Latmus por la invitación. Bueno, yo trabajo en una radio que se llama Sónica. Es una radio, digamos, que va más por el lado de un tipo de radio alternativa. Digamos, no es una radio comercial, pero tenemos como política, como línea editorial, digamos, siempre tener micrófonos abiertos a los artistas locales, aunque no sean del formato, ¿no? Siempre pues, se abre el espacio para que puedan presentar su música y pues, dar a conocer sus eventos, etcétera, ¿no? Esta es una radio para jóvenes, entonces más que todo pues, está centrado en géneros jóvenes, ¿no? En pop, en música urbana y bueno, tenemos también música alternativa o rock, ¿no? En relación al periodismo musical en Guatemala, hay que decir que, bueno, digamos, sí hay, ¿no? O sea, hay que decir que pues, hay muchos medios que sí hacen publicaciones, digamos, de lo que está sucediendo en las diferentes escenas. También somos una escena pequeña, somos un país pequeño y además que está muy centralizado en la ciudad. Entonces, digamos, mucho del periodismo musical que se hace es bastante concentrado en la ciudad de Guatemala y en algunos otros centros urbanos. Pero en general, digamos, lo que está pasando dentro del país es un poco más complicado que tenga estos espacios, ¿no? Aún así, hay que decir que el periodismo musical se centra mucho en un pre-evento, en un pre-lanzamiento, o en anunciar que se lanzaron discos, etcétera. Pero digamos que no hay pienso, al menos esa es mi percepción, digamos, hay muy poco interés real de hacer un periodismo donde pues haya una cobertura donde se pueda hablar de qué fue lo que sucedió en el concierto, ¿no? Porque pues también para los editores y para los periodistas, digamos, es más fácil venir y decir que va a haber un concierto que luego después ir, tomar fotografías, reseñar, entrevistar y todo y sacar otra nota más. Digamos, cuesta un poco, ¿no? Depende del artista, depende también quién sea y si va a generar o no clics, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunas iniciativas interesantes de independientes, ¿no? Donde hacen reseñas de discos muy a conciencia. Hay periodistas que tienen espacios en diferentes radios, no solo en la nuestra. Hay algunos medios especializados y ha habido, digamos, en los últimos tiempos algunos medios especializados, aunque no necesariamente son, digamos, los más influyentes, pero que pues están de alguna u otra forma llenando el internet de información de la música local, que me parece que es súper importante porque pues cuando alguien escucha y googlea, pues esas son las notas que aparecen, ¿no? Y eso me parece interesante. Muy bien.
Gracias, Edgar. Enrique, vamos contigo hasta Guadalajara. Bueno, un poquito afuera de Guadalajara estás esta vez. Eh, Cuéntanos un poco del periodismo. Tú llevas ya pues una larga carrera escribiendo sobre música, desde antes de que te conociera aquí mismo en Los Ángeles. Pues ya llevabas un largo recorrido, has publicado varios libros y quisiera yo que hablaras un poco de cómo se practica el periodismo en México. Hay, bueno, también de diferentes lugares y quisiera yo que abundaras un poquito sobre el tema. Beto, ¿qué tal? Pues buenos días a todos. Sí, como lo mencionabas, nos conocimos en Los Ángeles en algún momento trabajando para la Banda Elástica, una revista que se hizo especializada como en rock latinoamericano. Eh, bueno, estuve por algún tiempo en esa ciudad, ¿no? Regresé a México y he estado colaborando con algunos diarios. Siempre que pienso en periodismo musical, me queda clara un poco la idea de que en realidad no solamente es eso que hacemos como de prensa escrita, sino más que nada tiene que ver también con otros medios, con radio, lo que se hace hoy en día también como en el documental, todas estas como series que se transmiten a través pues, de la televisión o de la televisión, digo, por internet, los fanzines, que también es como una posibilidad, o los blogs también, que es un medio importante. Y bueno, pues más o menos en el 96 regresé a México, desde entonces estoy aquí como trabajando, seguía colaborando con la Banda Elástica por algún tiempo, y pues lo que me interesa de alguna manera es como diversificar mi trabajo, no solamente a través de la radio, tengo una barra semanal en Radio Universidad de Guadalajara, sino también haciendo colaboraciones en revistas, en periódicos, que es una cosa que está como a través de la pandemia medio cerrándose. Creo que hay un tema para explorar. Y por otro lado, bueno, pues buscando difundir a través como de la red de internet, con blogs, con revistas. Estoy colaborando en este momento con una revista que se llama Gunk Magazine. Y sobre todo lo que me parece muy interesante hoy en día es la posibilidad de publicar libros. Me parece que es una vertiente que se ha abierto pues, de una manera muy interesante. Tú mismo, Beto Arcos, has publicado ahora recientemente una antología textos, digo, por decir algo, ¿no? Trabajo como miembro de la red de periodistas musicales de Iberoamérica, donde hacemos también trabajos colectivos. Es decir, como que el panorama del periodista musical está de alguna manera cambiando, ¿no? Y lo podemos enfocar tanto desde la perspectiva local o desde la perspectiva donde nos desenvolvemos en el día a día, hasta la perspectiva un poquito más de colaboración, de relación a nivel, en el caso particular, continental, ¿no? Que creo que podríamos hablar un poquito más sobre eso. Y bueno, pues tengo algunos libros publicados, entre ellos Puro Power Mexicano, que apareció en algún momento con un esfuerzo que hacían en la Sociedad General de Autores y Editores en España, con la revista Zona de Obras, con la que colaboramos también, como la red o Contextos Personales. También publiqué un libro que se llama Conversaciones con Julieta Venegas, por de mis pasos, y lo más reciente sería esta biografía que tiene que ver con Café Tacuba, que se llama Bailando por nuestra cuenta, que me parece que, claro, que esa vertiente es muy interesante para los periodistas, es decir, buscar ser de textos personales, que me parece que ahí hay una gran aportación y que creo que es como un poco el logro más interesante que pueden aportar hoy en día los muchísimos periodistas que están actuando desde cualquier lugar de Latinoamérica, ¿no? Beto. Sí, es chévere, ¿no? Que esta misma mesa, hay una gran diversidad continental. Me encanta la idea de que un grupo de chilenos liderados por Eduardo Quesada, que vive en Medellín, Colombia, Además, claro. esté organizando una mesa donde participen
3 periodistas centroamericanos, 2 mexicanos. Bueno, yo estoy en Los Ángeles, California, pero finalmente ya es México, como digo. Eh, y creo que estos lazos, precisamente, yo creo que me gustaría abordar un poco sobre ese tema, ¿no? Esos lazos, estos enlaces, relaciones de colaboración que tenemos de manera natural, ¿no? Porque finalmente no fue un sueño bolivariano, porque es algo que nos damos cuenta que ahora gracias al Internet, estamos mucho más conectados. Y quisiera yo hablar un poco de esos lazos que existen, al menos digo porque he tenido la oportunidad de estar en 2 países que son Guatemala y Panamá, y me he dado cuenta de una gran riqueza musical que tienen, pero desafortunadamente no se sabe mucho sobre ellos. No se sabe mucho en otros países, ¿no? Y la verdad no lo sé por qué. Entonces quisiera yo hablar de eso. Quisiera yo que abordaran ustedes de qué manera, empezando por Limer Rodríguez en Panamá, de qué manera se pueden establecer lazos de colaboración. Y si han existido, hablemos de ellos, platiquemos del tema, porque creo que es una oportunidad muy grande que tenemos de que estos lazos se afiancen. Yo Linet. creo que la oportunidad de que se afiancen los lazos de colaboración entre artistas ha llegado con las plataformas y redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok. Son 2 plataformas que los artistas están utilizando ahora, tanto los de la vieja guardia, de típico, como los de la nueva, de reggaetón, salsa, están utilizando para conocer otros talentos y fusionarse. En Colombia, varios productores están trabajando con panameños, y creo que en México también hay productores, y en Estados Unidos, que están trabajando con talentos panameños. Y creo que estas plataformas son la oportunidad para que artistas de este país colaboren con artistas de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, hasta de España. Muy bien. Ahora es el Glenda. Platícanos un poco si hay lazos, si ustedes tienen lazos con otros países, no solo de Centroamérica, sino de Suramérica y del norte. Bueno, hablando propiamente de periodismo, ¿verdad? Musical, yo estuve investigando porque francamente desconozco si hay, y por lo menos en Centroamérica no encontré absolutamente ninguno. Creo que es importante los esfuerzos como el que está emprendiendo, digamos, Enrique, con la red de periodistas musicales iberoamericana, ¿verdad? Porque esto sería muy importante que todos los que estamos aquí nos integremos, porque definitivamente son lazos que nos ayudan para dar a conocer a los artistas de nuestros países en la región, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante. Además, esfuerzos como esto, ¿verdad? El Encuentro Erasmus, la Red Viva Primavera, son espacios súper necesarios y que creo que ayudan mucho en este sentido, ¿verdad? Hay mucho por fortalecer todavía, pero creo que sería por ese lado. Con respecto propiamente a lo que son los artistas, yo creo que hay espacios como, digamos, en este caso en Costa Rica, ¿verdad? Está CAM, AIE, también la UTN y el Ministerio de Cultura, que los pueden ayudar mucho, ¿verdad? A enriquecerse y generar más lazos. Y también hay pequeños esfuerzos, como por ejemplo el ensamble feminista Toca el Tambor o la colectiva Viajosola, que son de grupos de muchachas, ¿verdad? Que se unen, son músicas y se unen, digamos, para dar a conocer sus proyectos, ¿verdad? En diferentes actividades y demás. Entonces, creo que hay muchísimo, ¿verdad? Talento aquí en Costa Rica que tal vez no se ha dado a conocer afuera. Otro que sí, que tal vez es más mediático, porque yo les puedo hablar, o sea, del panorama musical aquí es muy amplio. O sea, desde una Debbie Nova y Editos, que ellos nos han dejado en alto, ¿verdad? Con premios internacionales y demás, como Grammys. Hasta, digamos, tenemos artistas que son muy reconocidos por su amplia trayectoria, como lo es Walter Ferguson, Manuel Monestel,
También podemos hablar de una Guadalupe Urbina, de una María Pretes, de un Esteban Monge. Y por supuesto no hay que dejar de lado a los artistas incipientes, ¿verdad? O emergentes, que en esto creo que ha ayudado mucho lo que es ACAM y AIE. Por ejemplo, el año pasado ellos realizaron un concurso que se llamaba Dínamo Sonoro, en el que beneficiaban a diferentes artistas, y no solo a los artistas, sino a productores musicales y demás, a todo el gremio, ¿verdad? Justamente con todo esto de la pandemia, para realizar producciones de calidad. Entonces de ahí surgieron proyectos como Guachimán, que es una cimarrona muy distinto a la normalmente, digamos, conocida, o por ejemplo Cuarzo en Tres, que es un proyecto de jazz, o por ejemplo Multiverse Agony, que ellos son de metal. Entonces, o sea, la variedad es muy amplia, ¿verdad?, de artistas, y no nos tenemos que quedar solo con los mediáticos, con los reconocidos, sino que hay muchísimo talento nacional incipiente, ¿verdad?, que es muy bueno y que hay que destacar. Muy bien, qué bueno que mencionas a Editus y a Debbie Nova, porque sí son, digamos que de alguna manera son estrellas que están ahí, que nos han dado a conocer un poco más de la música de Costa Rica. Edgar, háblanos un poco de Guatemala. Tuve la fortuna de estar por tu tierra hace unos años a invitación de Gaby Moreno. Lanzó su disco Ilusión desde allá, desde Chetulul. y tuve la fortuna de estar por tu tierra y pues, ¿qué puedo decirte? Me encantó. Cuéntanos un poco qué lazos hay entre otros países centroamericanos y si los hay también hacia el norte y hacia el sur. Okay. Bueno, digamos que lo que sucede yo pienso que Centroamérica tiene una ventaja importante, ¿no? Y es que somos países como muy pequeños, estamos pegados, ¿no? Y digamos, yo creo que sí se pudieran crear un poco las condiciones para que haya un territorio común, en el sentido de que se forme un circuito, digamos, para artistas de diferentes géneros y de diferentes escenas, digamos, para girar, ¿no? Para visitar, para ir a hacer conciertos, etcétera, ¿no? Pero creo que es algo que no hemos sabido hacer del todo, ¿no? O sea, yo recuerdo que en 2010, 2012, por ahí, había digamos, sí se podía transitar, digamos, o al menos en la escena alternativa había varios grupos que transitaban entre El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras casi no, pero digamos como que existía estos puentes, y tengo la percepción que ahora mismo no están, ¿no? Y un poco similar siento que sucede con el periodismo, ¿no? O sea, como que no encontramos pares en los otros países con los que podamos reportar o conocer o así. Yo siempre tuve la idea que de repente podía ser bonito un medio, digamos, centroamericano donde se pudieran reseñar discos, pero digamos, yo puedo reseñar, o sea, acá hay muchísimos, o hay varios periodistas muy talentosos que reseñan los discos locales y está bien, pero también sería interesante saber qué opinan otros periodistas de otros países que nunca han escuchado esa música, de nuestra música, ¿no? Y yo creo que también le daría un poco de diversidad de opiniones también, porque además como la escena es tan pequeña, todos acá nos conocemos y pues hemos hablado y no sé qué, y pues de repente si es alguien completamente, pues no quiero decir ajeno, sino digamos un poco que no está tan involucrado, digamos, podría aportar también muchísimo en este tema, pero en general yo pienso que no hay no existen estos puentes en los que en los que se puedan transitar, en que los artistas puedan transitar y que la música también pueda transitar, ¿no? A mí me parece o sea, la ventaja es que somos pequeños, estamos pegados y que de repente podría convertirse en una escena más como bloque, ¿no? No como diferentes países, pero mi percepción es que no hay necesariamente no hemos encontrado esos puntos, ¿no? Donde podemos conectarnos, ya sea artistas o medios.
Antes de continuar con Enrique, quisiera yo recordarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo a través de la red social, puede ser a través de Facebook y después nuestros productores nos van a pasar esos comentarios y estas preguntas para poder hacérselas llegar a nuestros participantes. Enrique, pues cuéntanos un poco de esto, ¿no? Háblanos un poco de qué manera, qué enlaces hay entre México y Centroamérica, entre México y los países que, como dice Edgar, ¿no? Como que hace falta esto, que se unan, ¿no? Que se unan esfuerzos para poder resaltar una escena musical de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, a nivel continental. Claro, bueno, en principio, o sea que diré que bueno, hemos fundado en 2016 la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, en la cual una serie de colegas nos compartimos información, hacemos algunos proyectos en común y publicamos una columna cada 15 días en esta revista española que se hace desde Zaragoza, que es Zona de Obras. Y yo realmente agradezco mucho a Zona de Obras y a Rubén Escaramucino, digo, su director, el que en cierto momento nos visibilizó escenas musicales centroamericanas, que la verdad, en el contexto continental, no sucede todos los días. Es decir, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Panamá, que me parecen súper de obras que hemos podido conocer, algunas agrupaciones, algunas, digo, en fin, ¿no? Creo que a través de la red de periodistas hemos podido palpar un poco aconteciendo en el largo continente, ¿no? Lo que sucede de algo en Bogotá o en Medellín, o lo que sucede a través de Johanna Watson en Santiago de Chile. Digo, es decir, o sea, lo que es interesante me parece es que hoy en día con los medios digitales podemos generar una red de colaboraciones, de sinergias, de comunicaciones, de amigos, ¿no? Y en ese sentido me parece que nosotros mismos como periodistas empezamos a entender qué pasa en el continente y a partir de ahí es que podemos visibilizar, compartir información, etcétera, ¿no? Creo que el trabajo que se hace con la red de periodistas, a la cual Beto Arcos también es integrante, me parece que es un trabajo riquísimo y que hay una serie de visiones que nos pueden llevar a entender un poquito más lo que pasa en el continente. Que en realidad me parece que Centroamérica siempre ha estado un poquito como dividida por alguna manera, ¿no? Creo que esta charla, en principio, me parece un buen punto para estar en contacto con ustedes y tener un acercamiento más claro de qué está pasando en una región del planeta que es súper rica en lo que tiene que ver con lo musical y con lo cultural y que pudiésemos estar como mucho más comunicados. No sé si contesto tu pregunta, Beto. Sí, yo creo que en principio, y yo ahora sí como parte de la red PEM, pues yo extendería una invitación a los colegas, ¿no? A los que específicamente a Glenda, a Linet y a Edgar, que, que se hagan parte de la red, que se unan a los esfuerzos que estamos haciendo desde hace ya más de unos 6 años y que nos eduquen, porque la verdad eso es lo que necesitamos, que nos eduquen, que nos hablen, que nos platiquen de sus músicas, porque yo creo que hace falta, es muy necesario que ustedes desde allá mismo digamos, está bien lo que dice Edgar, me parece maravilloso el hecho de poder uno desde fuera comentar, criticar la música que se hace en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, etcétera. Pero también es importante que ustedes nos nutran, ¿no? De su información, de lo que está sucediendo en cada uno de sus países. Alguien aquí está Oye, Beto, comentando. Uh-huh. sí, o sea,
porque digo, nos hemos dado cuenta a través de la red de periodistas musicales de Iberoamérica que hay escenas en las cuales, digamos, son reconocidos ciertos artistas que tienen una proyección internacional, mediática, mainstream, masiva, pero hay unos universos interesantísimos en lo que tiene que ver con lo independiente, que es lo que nos interesa. Y es lo que queremos compartir y lo que queremos también mostrarle a Beto para que haga eco en Los Ángeles de eso, mostrarle, por decir algo, a Juan Frincillo, que está en Argentina, para que haga eco de eso. Creo que hay músicas súper importantes, súper trascendentes en el continente, que me parece que es a través de esta complicidad que pudiésemos tener como periodistas, la manera de amplificarlas, visibilizarlas, darlas a conocer y enriquecer el gran mapa de la música latinoamericana contemporánea. Claro. Un comentario del público dice, ¿sería genial o utópico una radio de música centroamericana enfocado en artistas indies, música emergente y proyección de talento? Bueno, pues ese es un proyecto que lo dejamos saber a quién se le ocurre, porque de que se puede hacer, se puede hacer. Quisiera, Linet, que comentaras un poco al respecto, ¿no? De qué manera podemos hacer estos lazos. Ya está, digamos, la invitación a la red PEM, pero ¿tú cómo ves esta posible relación más constante entre todos los participantes que estamos ya de la red PEM para poder entender y escuchar y saber más acerca de la escena que está pasando en Panamá, por ejemplo? Linet. ¿Sí? Creo que se confirma. Sí, adelante. Perdón, disculpe. Sí, se congela de repente el video. Bueno, mientras vemos qué pasa, Glenda, platícanos un poco, ¿cómo se puede hacer esto desde tu perspectiva? Bueno, sí, yo creo que es súper necesario porque como decía anteriormente, y digamos también Enrique reforzó eso, es muy importante darle la notoriedad, ¿verdad?, a los artistas incipientes que están haciendo bien las cosas. Al menos aquí en Costa Rica, hay muchísimos artistas que realmente hacen cosas súper interesantes, novedosas, que realmente están bien hechas, porque eso es algo importante, ¿verdad? Nosotros como periodistas, aunque buscamos la noticia, también es bueno que los artistas, digamos, pues tengan como ese acercamiento con uno, porque ya sabemos que con internet hay una amplia gama, ¿verdad?, de ofertas, y entonces se le puede a uno ir como algunos artistas, y especialmente si son incipientes. Entonces eso es pues muy importante, ¿verdad?, para generar los lazos. Yo sí considero que también las personas, o sea, los artistas o las bandas que quieren darse a conocer, deben de llevarle el pulso a lo que se está haciendo en el país, ¿verdad?, en los diferentes medios, para así saber cuál es el mejor periodista o de cada medio que se adecua al público al que yo le quiero llegar, ¿verdad? Y una vez que se establece ese contacto, pues entonces ya se puede empezar a generar notas, entrevistas y demás. Sí considero que, digamos, lo de la red de periodistas musicales iberoamericanos es súper importante. Yo la verdad quiero unirme, desde que supe de eso yo dije, quiero unirme. Entonces, creo que es importantísimo justamente porque, como decía, hay muchos artistas que están haciendo muy bien las cosas y muchos son mediáticos, ¿verdad? O sea, como ya hablaba de Debbie Nova y Editus, o por ejemplo Los Ajenos aquí, que son súper mediáticos, pero hay pequeños esfuerzos, porque tal vez no se les ha dado la notoriedad necesaria, que realmente tienen mucho que aportar. O sea, por ejemplo, Carol Barbosa, Mafe Tulá, Berenice, o sea, son excelentes artistas con un mensaje increíble, porque además no es solo que
que la música suena bonito, ¿verdad? Por decirlo así, sino que además tienen un mensaje que llevarle al público y sería importante dar a conocer eso en Centroamérica y en la región, ¿verdad? Claro. Linet, Linet, ahora sí, puedes ya, tu micrófono está apagado. Tu micrófono. No me escucha. Ajá, dígame. Hola. Sí, está bien. Sí, escucho. ¿Me repite Adelante. la pregunta? Sí, que estamos hablando de qué manera se pueden establecer estos lazos, vamos, desde tu perspectiva, cómo podemos conectarnos más a través de redes, a través de, como decía yo hace un momento, ¿no? A través de la red PEM, a través de otra manera de conectarse para que Centroamérica, la música, la escena, se dé a conocer más afuera de sus países. Yo creo que a través de los festivales se dan buenas oportunidades para que los artistas se puedan promover, o sea, la convocatoria que tienen los festivales como el Panama Jazz Fest, la Feria de Guararé, actividades en Panamá, ferias de Chiriquí, o sea, las ferias que son muy regionales en nuestro país. La producción para los artistas locales es muy grande y atrae la vista de periodistas del extranjero, ya sea de radio, televisión, y eso también se sube a las plataformas de redes sociales. Entonces yo creo que serían como esa punta de lanza nueva para los artistas en esta nueva época en la que todo se mueve rápidamente a través de las plataformas digitales. Esos festivales nos ayudan convocatorias como estas del ARMU y demás periodistas a nivel centroamericano. Creo que sería muy importante rescatar eso porque es verdad, con los años la importancia de esas notas ha ido bajando en muchos periódicos, tal vez hay otros que los mantenemos, pero ya hay ciertos periódicos que no le dan la relevancia o ciertos medios que ya no le dan importante para nosotros para que se exporte al extranjero. Muy bien. Saludos de Gabriel Plaza desde Buenos Aires, Argentina, que nos ve. Él es también integrante de la red PEM. Ivette Acevedo dice, yo soy periodista, me he dado cuenta de que a pesar de que tenemos el poder y la intención de distribuir contenido sobre músicos y proyectos independientes, los medios se mueven por las audiencias. Si nuestra audiencia no lo lee, los editores optan por dejar a un lado esos contenidos, más si son medios digitales, porque puedes ver qué es lo que el público lee. Al final, es el público el que decide. Ese es el comentario de Ivette. Gustavo Gómez dice, una pregunta, ¿qué papel juega el periodismo musical ante los agregadores de música en playlist de Spotify, por ejemplo? Esta pregunta se la vamos a hacer a nuestro colega Enrique Blanc, porque él ha trabajado en plataformas. Adrián Valderrama, ¿cómo podría ser los lazos más fuertes con esos países si soy de México? Bueno, también vamos a tratar de abordar ese tema. Y Sergio Dávila Chávez, es muy importante la creación de públicos, no solo quedarse en lo que las grandes disqueras nos quieren forzar a escuchar en los medios. Si no incidimos en la educación de nuestra niñez y juventud, las cosas solo empeorarán. Está un poco así la situación. Edgar, platícanos cómo ves la situación y si quieres responder a alguna de estas preguntas, por favor, hazlo. Gracias. Bueno, digamos, gracias por la invitación a la red. Voy a tomar la palabra. Bueno, yo considero que hay, o sea, que tenemos oportunidades importantes en estas ideas de red. Bueno, esta misma iniciativa, ¿no? O sea, ponernos a 4 periodistas de 4 países diferentes y poder platicar y compartir nuestras perspectivas, ya es una muestra de que son cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? En general también hay que pensar, digamos, que
que nuestras industrias, o al menos en Guatemala, digamos, son industrias que están en desarrollo, ¿no? O sea, como que nos estamos acomodando, los artistas están encontrando sus nichos, y bueno, ahora pues no es secreto, digamos que hay una fragmentación importante en los géneros, en los públicos, en lo que escuchamos, en lo que vemos en las redes sociales, etcétera. Entonces, esa misma fragmentación ocasiona que los nichos sean, pienso, como más pequeños, y en general me parece que es importante también encontrar estos puntos de encuentro con medios un poco más especializados, ¿no? Como en música. Alguien decía por ahí que los editores optan por no publicar este tipo de información porque pues no hay mucha audiencia que lo lea, pero bueno, estos medios también están dirigidos al gran público, y de ese gran público puede ser que no todos les guste la música o les interese eso, ¿no? Entonces quizá sea una buena idea también encontrar estos medios como más especializados, donde quienes están ahí son los que realmente les interesa leer sobre el tema, y también incluso a los periodistas que están ahí les interesa formar estas redes, encontrar estos puntos, y hacer periodismo musical a un nivel más regional, ¿no? Muy bien. Enrique, antes de que respondas al tema, quisiera yo que contestaras la pregunta de Tavo Gómez en cuanto a los playlists de Spotify, que sí, ¿qué papel juega el periodismo musical ante los agregadores de música en playlists? Tú has trabajado de agregador. Sí, bueno, he tenido como algunas experiencias con las plataformas musicales, ¿no? Que me parece, digo, hay que ubicar muy bien lo que las plataformas de consumo o de streaming musical significan hoy en día, ¿no? Creo que los periodistas tendríamos que tener una visión muy crítica de eso, ¿no? A mí me gustaría un poco remar a contracorriente como de la dictadura o del dominio de Spotify, que no me gusta nada, pese a que sé que, por ejemplo, en México, un editor de contenidos, que es una persona muy capaz, entre otros periodistas que hay en el país, es Uriel Weissel, que en algún momento nos daba este blog llamado Panamérica, un personaje que estuvo muy ligado a la radio independiente, a la radio universitaria en Radio Ibero, por mucho tiempo. Pero creo que hay una serie de reflexiones que se tienen que hacer ahí. Me parece que estamos consumiendo la música desde una manera muy fácil. O sea, yo diría menos Spotify, más Bandcamp, por ejemplo, porque me parece que, hago como la analogía. El otro día produjimos desde FinPro en colaboración con otra serie de mercados o de instancias que tienen que ver con la industria musical independiente en Latinoamérica, como el festival, el mercado musical circular, por decir otros de los socios de esta iniciativa muy particular, que era la iniciativa de Despertar de Mayo en Colombia. Y tuvimos un panel en el que estuvieron invitados, entre otros, Héctor Buitrago y André Echeverry, de Terciopelados, Rubén Albarrán, de Café Tacuba, Camila Moreno, y otros personajes importantes en la industria, y ellos hablaban un poco también de esta idea de lo independiente y de reinventar un poco las formas en que estamos viviendo hoy en día, desde el simple hecho de consumir agua, por decir algo, ¿no? Y creo que nos hemos vuelto un poco flojos en la idea como del consumo musical, y que Spotify nos vende, obviamente, una plataforma amigable, etcétera, pero que habría que buscar un poquito más, como decía yo, en la idea de por ejemplo, Netflix, que es una plataforma como de consumo de contenidos audiovisuales, pero que de alguna manera sí está como compartiendo sus ganancias para producir cosas nuevas, cosa que no me parece que está haciendo Spotify. Ya me estoy metiendo en un tema aquí como un poco escabroso, pero digo, eso por una parte, ¿no? ¿O qué opina Beto? A ver,
éntrale un poquito a esta discusión. Pues mira, yo siempre he dicho, menos YouTube y más música en vivo. Porque hace algunos años estuve en una discusión precisamente en La Habana, Cuba, sobre el asunto, ¿no? Y decía, pues una persona que no voy a nombrar ahora, pero decía que descubría muchos artistas en YouTube. Y yo le digo, pues yo no, yo los descubro en el lugar donde hacen la música, ¿no? Yo no estoy viendo a ver a quién descubro en YouTube porque simplemente considero que no representa todo lo que existe en el universo musical. Y de hecho, un poco para hacer un poquito de proselitismo, este libro que mencionabas hace un rato, Enrique, tiene mucha de esa música Sí. que he descubierto en los lugares donde se hace la música, ¿no? He estado presente, por ejemplo, como decía yo hace un rato, fui al festival de Guararé a descubrir la mejorana, que yo ya sabía lo que era la mejorana, pero no tenía yo una idea de lo que era el festival. Y es una cosa que me alucinó, ¿no? Durante 3 días que estuve ahí, era una cosa increíble, ¿no? Que me llevó de alguna manera a Veracruz, al encuentro de jaraneros que se organiza cada año en Tlacotalpan. Y era una cosa similar, ¿no? De Claro. que ves la música constantemente y ves a grupos y ves a niños, a niñas, que se suben al escenario a enfrentarse a un público serio, ¿no? Y lo mismo puedo decir. Claro. ¿Sí? Sí. No, claro. O sea, y fíjate que lo interesante es pensar un poco en el rol del periodista musical. El periodista musical se convierte en una figura como una especie como de asesor que te lleva a esos universos que no están en Spotify, que no están a lo mejor en Apple Music, que no están en ninguna otra plataforma. Y entonces como que la recomendación sería, o sea, en tu caso eres periodista y pues bueno, uno como periodista se mueve un poquito más, está completo, buscando sonidos, queriendo descubrir, digo, cosas nuevas. Pero en el caso de los consumidores, escuchar una canción que a lo mejor se salga de ese promedio mainstream que nos vende todos los días ahí, descubrimientos, etcétera, es seguir voces de periodistas. Me parece que los periodistas se pueden convertir en guías de alguna manera que son mucho más ricos en cuanto a opinión, en cuanto de contenidos, en cuanto a perspectivas, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor hay que seguir a Diego Londoño en Medellín, Colombia, o a Gaby Plaza con sus programas en Buenos Aires, o a Juan Fincillo, o a Johanna Watson, vaya, me parece que la figura del periodista en este momento, ¿no? Sobre todo viniendo de esta especie de confinamiento, de pandemia, en que hemos consumido casi todo a través de las computadoras, los periodistas se pueden volver una especie como de buenos amigos, asesores que recomiendan que te salgas de ese universo comercial de mainstream que te está vendiendo todo el día a Juanes o a Maná o a etcétera, ¿me entiendes? Me parece que ahí es donde hay una gran posibilidad de iniciarse, descubrir, visibilizar nuevas músicas que, bueno, en un continente como América Latina, con pueblos, con una riqueza y una identidad increíble, me parece que tenemos muchísimo que escuchar y descubrir. O sea, yo diría de hoy en día, escuchen a Edson Belandia, no estén perdiendo el tiempo. Escuchen a Ima Sumac, aunque sea una mujer que hace mucho tiempo tuvo como su auge. O sea, eso, Beto, ¿no? El poder decirle a los consumidores de música, sálganse de las plataformas, consuman de otra manera, busquen voces a nivel continental, que nos estén recomendando cosas que valgan más la pena. Yo quisiera, perdón, yo solo quisiera agregar, bueno, no agregar, sino yo tengo tal vez no estaría del todo de acuerdo de esto, porque yo siento que pasa un poco lo que pasaba hace años con la radio, ¿no? O sea, todos los artistas querían estar en la radio porque ahí descubrían la música, las personas, ¿no? Y ahora a mí me parece que es súper importante. De alguna manera,
porque también había revistas, y había periodistas, y había voces. ¿no? Claro, pero Solamente digamos, todos los era la radio. artistas querían estar en los medios porque ahí descubrían la gente la música. Y No ahora, todos los artistas, creo. O sea, digamos, algunos todos los artistas artistas que tienen algún tipo de interés de ser escuchados por más personas, ¿no? O de que hay un interés genuino, digamos, de hacerse de un público un poco más amplio. Y en ese sentido, digamos, yo no es que sea súper defensor de Spotify, ¿no? Pero yo digo, bueno, para nosotros como periodistas, y tal como lo estabas diciendo, recomendar a estos artistas, claro, ese es nuestro trabajo, ese debería de ser nuestro trabajo, ¿no? Un poco desviar la mirada del mainstream, pero hay que ser honestos, o sea, cómo la gente está consumiendo ahora la música, la está consumiendo a través de estas plataformas. Entonces, si les ponemos 2, 3 pasos más para llegar a esa música, digamos, algunos se pueden quedar en el camino, ¿no? Pero si se los ponemos de una vez ahí, o sea, a mí me parece que es importante estar donde está el público al que le puedes interesar. Y todo el público está en las plataformas más grandes. O sea, digamos, no quiere decir que esté de acuerdo con esta dictadura, digamos, que está ejerciendo Spotify y las otras plataformas. Solo digo, digamos, siento que mientras menos margen a que se pierdan en el camino las personas haya, va a ser mucho mejor para enfocar o para mandar a ver a las personas, a escuchar a las personas esta música. Al menos así es como lo veo, ¿no? Bueno, yo quiero que las personas, Enrique. yo quiero que las personas se pierdan en el camino, que no vayan a donde. O sea, digo, y lo digo como una especie como de contrapeso. Entiendo tu postura, claramente, ¿no? Pero a manera de contrapeso yo digo, yo quiero que hay otro montón de sonidos que no son, digamos, favorecidos por Spotify, ¿no? Y que me parecen los más interesantes que puede haber hoy en día en el mundo. Digo, Spotify también trabaja de una manera muy profesional, hay que aplaudir, hay que celebrar como su trabajo, no voy a negarlo, ¿no? Pero yo creo que debería haber otra serie de posibilidades para encontrar otras músicas, que no sean las que nos dictan o las que el algoritmo a las que nos lleva. O sea, y en ese sentido creo que los periodistas tenemos ahí una labor como muy importante. ¿Qué opinas, Beto? No sé. Sí, no. Quisiera yo la opinión más bien de Linet y de Glenda. Sí, sí, sí. Adelante, perdón. A ver, Sí. por Bueno, favor. Linet, por favor. Ok, yo creo que sí, o sea, que sí el algoritmo nos puede mandar a sugerir lo que él quiere, pero también creo que no podemos negarle o cerrarle la puerta a los artistas, porque de hecho hay artistas muy underground que han visto que su música está sonando en Spotify. O sea, no estamos hablando de artistas que llenan conciertos en Panamá o artistas que se van al extranjero, pero se han dado cuenta que su música suena allí. Y si la música de un artista, por muy pequeño que sea su camino, suena en Spotify, ya eso les puede ayudar en su carrera a que empiece a emerger. Entonces creo que no deberíamos descartar plataformas como esta para el inicio de la carrera de los artistas. Es verdad, ahí, por ejemplo, Rabanes acaba de lanzar un disco de 25 años que se llama Pandemia Récord a todo volumen y tiene 1 millón de streaming en Spotify. Pero asimismo hay otros cantautores, por ejemplo, aquí en Panamá hay un movimiento que se llama Tocando Madera, que promueve la música de autor, la música de los cantautores. Y todos esos cantautores tienen su música que ya suena en Spotify. Entonces yo creo que la plataforma sí los ayuda. No venderán lo que venden los de lanza hacia adelante. Creo que no las deberíamos descartar, de hecho. Glenda, por favor. Sí, en mi opinión personal, yo no estoy a favor de Spotify. De hecho, yo tengo la cuenta gratuita, yo no pago porque me parece que es muy desprestigiado el trabajo de los artistas, ¿verdad? Porque creen que es nada más escribir 2 letras y ya tenemos una canción, y no se trata de eso, es todo un trabajo de fondo que no incluye únicamente a los artistas, sino a los productores y demás.
Entonces, por ese lado, esa es mi opinión personal, pero sí creo que es necesario, y más yo como comunicadora 2.0, ¿verdad? Que trabajo también en redes sociales, es muy importante aprovechar todos los espacios, ¿verdad? Para darse a conocer. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Por el otro lado, me gustaría retomar el punto de la colega que escribió ahí, sobre que, digamos, los editores decían que tal vez esa nota no, porque no va a pegar y todo eso. Yo que trabajo en un medio digital, pues poquito a poco le hemos logrado dar con la revista Sabana, ¿verdad? Que es de un corte independiente, darle más acceso, ¿verdad? Al público de, digamos, de los artistas que no son convencionales, porque, o sea, recalco, como dije al inicio, creo que es importante darle espacio a los artistas no mediáticos que tal vez están haciendo cosas que son increíbles. Muy bien, muy bien. Hay otro comentario que nos acaba de llegar. Bueno, son varios. Primero, Marielos Alonso trabaja con artistas de Guatemala como representante de artistas de Guatemala y Estados Unidos para el público latino. ¿Existe alguna red de periodistas donde pueda enviar información de estos artistas? Sí, claro que sí. Bueno, está la red PEM a través de Zona de Obras, esta publicación digital que se hace desde España. También Marielos Alonso dice, como representante podemos unirnos también a estas asociaciones periodísticas. No, nada más es de periodistas enfocado, así que esta es la respuesta. Nicolás comenta, si bien para la comunicación de las propuestas artísticas son muy importantes estas plataformas, también es importante comunicar al público que estas mismas son abusivas con el artista. Spotify paga, según dice aquí, 0.003 centavos de dólares. Yo pensé que era un poquito más, Enrique. Bueno. De acuerdo. Yo quisiera ahora entrar un poquito como para para cerrar un poco, porque ya estamos en una hora de charla, casi. Quisiera yo que abordáramos un poco el tema de los diferentes festivales que hay en todo el continente y de qué manera podemos establecer lazos también a través de estos festivales, porque pues hay industrias musicales en todo el continente y hay diferentes mercados. Por ejemplo, empezando por México, está la FinPro que se organiza cada año en Guadalajara. En Argentina, no recuerdo ahora, pero hay como creo que 2 mercados. En Chile está creo que IMESUR. En Colombia está Circulart. Es decir, hay una serie de mercados, de convenciones, de reuniones anuales de la industria de la música. Y quisiera yo, bueno, primero que hablaran ustedes de las suyas, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, supongo que debe de haber una reunión anual de la música y lo mismo en Costa Rica. Empecemos entonces por Linet Rodríguez. No te escuchamos. El festival más importante de Panamá en este momento es el Panama Jazz, que abre en enero, todos los años en enero. Y le sigue, bueno, el carnaval, que también tiene 4 días de fiesta, con la exposición de muchos artistas y de mucha cultura, porque el carnaval, a diferencia de otros países, pues no cada uno lo celebra a su manera. Nosotros también lo tenemos de una manera bien vernacular, sobre todo en el área del interior del país, con reinas, con artistas típicos, con murgas. Entonces, esa es una exposición para grandes artistas que, bueno, por pandemia también se han visto afectados, que no se ha podido llevar de una manera plataforma porque no se puede hacer un carnaval así. El Panamá ya sí como que hizo un intento y estuvo trabajando por sus talleres, sus clases, se dieron en línea, se dieron por las plataformas del Panamá Jazz este año por lo de la pandemia. También hay otras ferias, pero bueno, llevamos 2 años en que no se han podido realizar por la cuestión del virus. Y los artistas lo que han hecho es convocatorias para las redes sociales, conversatorios, clínicas,
y charlas así de cantautores, pero creo que de los festivales más grandes para atraer artistas, para promover el talento que hay en Panamá son esos. Sí, de hecho, hace 4 años, me parece, estuve en el Festival de Jazz de Panamá y de hecho yo mismo di un taller de periodismo musical y de podcasting a invitación del festival, ¿no? A invitación de los organizadores. Y supongo que debe de haber algo similar también en Costa Rica, ¿no, Glenda? Claro, de hecho ahí me acordé, porque estaba tratando de acordarme del nombre de hace rato, pero en Panamá yo había asistido hace como 2 o 3 años al Manso Fest, ¿verdad? Que este es de rock y se hace propiamente en el casco. Entonces, súper chido, ¿verdad? Ese tipo de oportunidades porque son completamente gratuitas al aire libre e inclusive, digamos, atraen a gente, digamos, a turistas como yo, porque yo andaba turisteando. Y propiamente en Costa Rica tenemos el Festival Internacional de las Artes o el Nacional de las Artes, porque ahí como que lo han ido cambiando, modificando. También está el Fest Jazz, que se hace una vez al año. Acaba de pasar hace poquito a nivel virtual. Se hace siempre para celebrar el Día Mundial del Jazz. Y también hay otra serie de eventos, ¿verdad? Como el picnic, pero eso ya es más como comercial, ¿verdad? Y así, obviamente en estos años de pandemia, pues ha habido algunos, pero han sido a nivel virtual. Y también quiero rescatar, que de hecho yo le dije ahí a Arturo de la Red Viva Primavera, si les podía pasar aquí el contacto, digamos, a la gente que está viendo la transmisión, porque justamente el Ministerio de Cultura ahorita está haciendo unos ciclos de formación para, digamos, la industria musical, no solo para los músicos, también para gestores, para periodistas y demás. Entonces sería bueno que los aprovecharan porque van a ser en los próximos días. Y ahora que mencionaste esto, antes de que se me olvide, quisiera yo que ustedes tres, Lynette, Glenda y Edgar, escribieran en el chat las páginas web de donde pueden escuchar o leer el trabajo que hacen ustedes, la gente que nos está viendo ahora, porque ahí ya hubo una persona que comentaba cómo puedo establecer lazos o estar al tanto de lo que pasa en cada uno de los países que están aquí representando en este panel. Entonces, por favor, si pueden escribir en el chat los medios donde puede leerse o escucharse el trabajo de ustedes, por favor. Y le voy a pedir a los productores, al equipo de Eduardo, que por favor los suba, que los copie y los pegue en la página de Facebook donde se está transmitiendo esta charla. Continuamos ahora con Edgar. Edgar, ¿algún comentario? Antes de eso, pero perdón, antes de que se me pasen, hay un par de comentarios aquí. ¿Qué opinan de la práctica de la payola en sus países? ¿El pago por sonar en plataformas streaming es una nueva forma de payola? Muy buena pregunta. A ver, Edgar. Bueno, la verdad es que no sé si se puede pagar en plataformas para como ser incluido en playlist y eso. Solo como una aclaración, digamos, yo no necesariamente estaba diciendo que solo apoyar a los artistas que suenan en plataformas, sino más bien como que los artistas independientes, nuevos y todo, o sea, también deberían de estar en esas plataformas para que sea fácil para la gente encontrarlos. Claro. Bueno, la verdad es que no sabía que se puede pagar para salir en plataformas. En Guatemala, antes, yo creo que más que ahora, sí había habían radios como que se volvieron muy grandes que sí aceptaban payola. La verdad es que no sé si ahora mismo se da esa práctica. Yo esperaría que no. Pero la buena noticia es que pues ya no se necesita tanto de la radio, pienso. O cada vez menos se necesita de la radio para descubrir música o para volverse, digamos, para sonar o para estar cerca de las personas, ¿no? O sea, hay muchas más plataformas.
Aquí en Guatemala hay algunos, bueno, hacen una feria de música, o la estuvieron haciendo antes de la pandemia, y que la hacían en Majadas. Ahora se me escapa el nombre, pero era muy importante porque pues se juntaban muchas personas de diferentes escenas, y pues era algo como esto, nada más que en presencial, ¿no? También el Festival Barrilete, que es un festival de música independiente, alternativa, súper, súper buena. Y desde hace mucho tiempo lo vienen haciendo, desde hace unos 4 o 5 años, y cada año lo hacen un poco más grande y un poco más grande, y ha ido creciendo de una forma sostenida, y eso me parece súper positivo. El año pasado lo hicieron de forma virtual, es decir, también habla muy bien del festival el hecho de que se haya hecho, de que no lo hayan querido dejar de hacer. También está el Festival de Jazz de Guatemala, que es muy buen festival. Vienen grupos de todas partes del mundo, y pues en Guatemala hay una escena bastante pues en crecimiento de músicos de jazz que tienen propuestas súper, súper interesantes, y que de alguna u otra forma también han encontrado en el Festival de Jazz un escaparate, digamos, importante para dar a conocer lo que hacen. Y bueno, en general, la verdad es que es una escena buena. Y luego también hablabas de Gaby Moreno. Ella también hacía un festival en el que pues, tocaba ella, y invitaba a otros grupos de Guatemala y también de Latinoamérica para que la acompañaran en su concierto. Y ese también me parece que es un festival importante, porque de alguna u otra forma era una ventana para que otras personas conocieran otro tipo de música que no necesariamente suena en radio, o digamos es un pop, digamos, ¿no? Y luego, pues han habido festivales importantes que se dejaron de hacer, que me parece importante decirlos, digamos. Había un festival que hacían un grupo que se llama Viernes Verde, que se llamaba La Garra Chapina, y en ese festival era un festival de rock, pero digamos, traían bandas de Centroamérica, y pues el eje principal del festival era presentar grupos nuevos, y por muchos años fue muy importante, pero se fue perdiendo, ¿no? A medida que también fue mermando la cantidad de personas que escuchaban rock, como que se fue perdiendo, y me parece que en 2015 o 2016 fue la última edición, y es una tragedia de alguna forma, ¿no? Pero digamos que en general hay como muchos espacios luego como muy sectorizados, muy de nicho, donde hacen diferentes eventos de diferente música, y que son importantes, ¿no? Pero digamos que un festival es así como súper, súper grandes. Bueno, hacen un festival que es un poco más pop, que es el IMF, y bueno, ahí también tienen un escenario para grupos independientes, que también me parece una ventana interesante, ¿no? ¿Alguno de estos festivales incluye componentes de formación, digamos, talleres, no solamente de música, sino por ejemplo, de lo que estamos hablando, de periodismo musical? Sí, la feria esta, uy, que estoy súper malo. Ahora mismo se me escapa el nombre, pero la feria esta que hacían en un lugar en la ciudad que se llama Mojadas, en esa feria habían pues talleres de composición musical, habían temas digamos, también como que habían varios stands de diferentes academias, digamos, todo lo que involucraba la música estaba en esa feria, y también pues obviamente había presentaciones de artistas, y también daban talleres. O sea, digamos, ese es, digamos, de las cosas más completas, pero sí tienen algunos años de ya no hacerlo. Muy bien. Enrique, pues tú has llevado la batuta de los showcases de la FIMPRO. Háblanos un poco de la FIMPRO, que bueno, surge de la Universidad de Guadalajara, allá en la Perla Tapatía, pero también has participado en otros grandes mercados como Circular, como Imesur, Claro. en Argentina, en España, etcétera. Y retomo donde me quedé y también matizo algunas cosas. Es decir, no es una cacería de brujas, sino y la verdad es que no me quita el sueño querer, digamos,
como denunciar esta plataforma Spotify, como, no, al revés, yo diría, lo que tenemos que buscar los periodistas, me parece, es tener una visión un poco más crítica y ampliar un poco el espectro de cómo los consumidores se acercan a la música. Yo decía, una de mis preceptos es Spotify más Bandcamp, sobre todo pensando en el hecho de que Bandcamp sí genera ganancias a los artistas, ¿no? Hay una ganancia muy clara en cuando alguien va y compra un disco y es como una manera de pensar en una tienda, a la manera, Beto, de cómo existe, por ejemplo, Amiba en Los Ángeles o en San Francisco, o como en algún momento funcionaron tiendas increíbles como Virgin en Nueva York, en Times Square, digo, por decir algo, que todos nos acordamos un poco de esa manera, de llegar a una tienda donde tú vas y buscas lo que quieres y decides, y a lo mejor hay un asesor ahí, un dependiente que te puede decir, mira, si te gusta The Replacements, o si te gusta Juan Manuel Serrat, o si te gusta Violeta Parra, te puedes ir por este tipo como... Eso es un poco lo que hacemos como los periodistas, ¿no? Estar en esa gran tienda, ¿no? Y en ese sentido me parece que los mercados musicales que tienen como algunos años sucediendo en Latinoamérica se convierten también como en una alternativa para darte a conocer cosas, ¿no? Ahorita me viene a la mente IMESUR en Santiago de Chile, AMPM en La Habana, Cuba, la Feria Internacional de la Música para Profesionales FIMPRO aquí en Guadalajara, producida por la Universidad de Guadalajara. ¿Qué más está por ahí? Bueno, el BOM en Bogotá, Circular en Medellín, ¿no? Que son mercados musicales donde puedes también acceder a nuevos contenidos, a contenidos un poco distintos a lo que conocemos como el mainstream. No es que uno quiera condenar el mainstream tampoco, sino es, digamos, el mercado musical es muy amplio. Vamos buscando y vamos encontrando alternativas para consumir otras músicas que no nos las estén dando los algoritmos o digamos, o la popularidad. Podríamos aquí entrar a otro tema fuerte, que es el auge del reggaetón, como en Latinoamérica, ¿no? Que también tiene otras connotaciones y que también hay maneras un poco como de entender su reinvención y su manera en la que un estilo musical que se vuelve mainstream o popular está cambiando para buscar también audiencias alternativas. En fin, o sea, lo que yo diría es eso, es decir, hay un circuito también bien interesante de colaboración, de compra a nivel Latinoamérica, digamos, de alguna manera fincado por estos mercados musicales que nos están diciendo, hacia manera como si jalaran una campanita, hay más música de la que te quieren vender y a mí me parece que los melómanos, los que verdaderamente queremos descubrir y apasionarnos y sentir cosas nuevas a través de canciones, ¿no? Tenemos ahí una posibilidad. Vuelvo a lo mismo, Bandcamp me parece una plataforma que te ofrece y que además va directamente a la economía de los músicos, ¿no? Bueno, hay mucho por comentar como en ese tema, ¿no? Claro que sí. Pues vamos a empezar como a cerrar con unas reflexiones de cada uno de los participantes. Empezamos con Linet Rodríguez desde la bella Panamá. ¿Qué reflexiones nos puedes compartir en torno a esta charla que hemos tenido ya de más de una hora? No te escuchamos. No te escuchamos. Estás muteada, Linet. Estás muteada. Verbo de estos tiempos de confinamiento. Sí. Linet, no te podemos escuchar. Tienes cerrado tu micrófono, Linet. Ok, creo que en estos tiempos los periodistas tenemos que rescatar un poco el periodismo ese y de antaño, de crónica, de reportaje de la música, porque
las cosas que nos guían, que nos pueden servir para elaborar estos reportajes, pero hay que rescatarlo. Siento que los periodistas que quieren dedicarse a la música tienen que echar un pasito atrás con las herramientas del futuro y rescatarlo de esa forma, porque se podría perder un poco ese periodismo musical que antes era el que daba la norma, antes era el que te guiaba, antes era el que te decía, este artista tiene una música muy buena, y que hacía que la gente, eso se está perdiendo un poco, y siento que tenemos que trabajar mucho en eso. Muy bien. Gracias, Lynette. Glenda Solano desde San José, Costa Rica. Sí, a ver, yo creo que es muy importante rescatar que los periodistas, todo periodista tiene que buscar la noticia, ¿verdad? Pero también, como decía, los músicos y más allá, los incipientes, tienen que establecer ese contacto y buscar los periodistas adecuados que puedan cubrir su material. Porque, digamos, no es lo mismo que yo diga, ay, yo conozco a un periodista, pero cubre política. ¿En qué me va a poder ayudar ese periodista? En nada, porque realmente no va a poderme dar la cobertura que yo deseo. Entonces es muy importante establecer esos vínculos. También es muy importante que los músicos, si no saben hacer, digamos, un press kit y comunicados de prensa, pues contacten a los organismos adecuados. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, recalco a CAM, UTM y también la AIE, así como el Ministerio de Cultura, los pueden guiar con un cursito o algo así. Y si no, por favor, manden la información lo más detallada posible. Fotos, videos, todos los detalles del evento o del lanzamiento que vayan a tener, porque si no lo hacen así y son nuevos, puede que simple y sencillamente, entre tanto correo, digamos, no, eso tal vez no vaya a, digamos, hasta llamar la atención. Eso por ese lado. Por el otro lado, pues sí, yo definitivamente me quiero unir a la red de periodistas, ¿verdad? Y también invito aquí a mis compañeros presentes y a los que nos están viendo, a los colegas por la transmisión de Facebook. Creo que es muy importante crear estos lazos para dar a conocer a los artistas de nuestros países en la región, ¿verdad? Y básicamente sería eso. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper honrada. Edgar Zamora desde la gran ciudad de Guatemala. Gracias. Pues yo creo que es importante decir que este tipo de periodismo es un periodismo de mucha emoción, porque al final la música es emoción, ¿no? Y entonces yo creo que debemos, y es una autocrítica, digamos, al periodismo musical, debemos un poco crear digamos, reportar o escribir, digamos, sobre la música desde una perspectiva en donde se vea que realmente nos importa nuestra música, de repente, o nos importa la música, de repente si uno hace una búsqueda simple, de repente todos los periódicos o todos los medios, digamos, sacan la misma nota porque pues copian casi tal cual el comunicado de prensa, ¿no? Y ese es un verdadero problema, y yo creo que si vamos a hacer periodismo musical es muy importante hacerlo un poco porque te convence, porque te gusta, porque querés ser esa persona, como decía Enrique, que le recomienda música a las personas cuando están buscando de qué escuchar, ¿no? De repente también hay cosas que hemos dejado atrás, ¿no? O sea, quizá ahora por los tiempos en los que estamos viviendo, generamos mucho, o sea, somos una cultura de mucho single, pero de repente hay discos que son hermosos y que se van perdiendo. Y no sé, como regresar a esos espacios donde también se podía comentar y hablar con el artista acerca de cada una de las canciones. Ahora justo en Sónica estamos por estrenar un programa donde la idea es
ir canción por canción, escuchándola con el artista y pues con una especie de listening party donde el artista también nos pueda dar sus ideas acerca de por qué compuso esas canciones, por qué las ordenó de esa forma, qué significan para él, o por lo menos qué es lo que quisiera que significara para el público que lo escuche. O sea, digamos, hay muchas formas de hacer periodismo musical y de poner la música en los oídos de las personas y que habría que aprovecharlas, ¿no? O sea, dejar de lado pues el tema de los comunicados de prensa y pues también hacer periodismo bueno, ¿no? O sea, encontrar otras fuentes. Si el comunicado de prensa dice es música refrescante, bueno, según quién, o sea, vamos a hablar con alguien más que lo escuche, que nos diga, o sea, digamos, hacer periodismo, ¿no? Creo que esa sería la reflexión. Bien. Brevemente, Enrique, porque falta algo muy importante que lo voy a decir al final de que termines. Enrique, tu última reflexión. Y bueno, para los colegas, es decir, abonar un poco al nombre pues, de quién eres, ¿no? El nombre empieza cuando eres un periodista, empieza a importar a través de los medios en los que publicas, en los medios en los que hablas, etcétera, porque me parece que somos como un contrapeso ante el mainstream. No se llama Spotify, o no se llama Universal, o no se llama Sony Music, o etcétera. Es decir, y tú, Beto, tú lo tienes clarísimo. Hay todo un mundo musical más allá de eso que me parece que es el de la mayor riqueza, ¿no? Eso por una parte. Y a los consumidores también eso, es decir, buscar alternativas, tratar de acercarse a ciertas plataformas, a ciertas voces, a lo mejor en sus países. A mí me da mucho gusto, en principio, eso también quiero decirlo, compartir esta charla con un colega guatemalteco, con una colega costarricense, con una colega panameña, porque la verdad son países que no están tan visibilizados en lo musical en el continente. Escuchamos hablar mucho de la música colombiana y de la música argentina, y de la música brasileña y de la música peruana, pero no tanto de lo que pasa como en Centroamérica. Y me parece que, o sea, así como en otros ámbitos, queremos saber qué está pasando. Digo, Rebeca Lane, Gaby Moreno, o sea, son artistas de primera línea que deben ser escuchadas y que deben ser conocidas. Entonces, Beto, pues un poco eso, es decir, o sea, no se conformen, no vayan al algoritmo, al revés, reinventen la manera en la que consumen música, busquen otras fuentes. O sea, los periodistas, hay una larguísima tradición de periodistas musicales que nos llevaron a descubrir a The Who o a los Doors o en otro momento a Fela Kuti o a Joan Manuel Serrat de alguna manera, ¿no? Leímos, y tú lo tienes claro, o sea, Rob Tannenbaum, Grail Marcus, Lester Banks, Rui Guerra, Artur de Faría, Juan Frincillo, hoy en día Ricardo Bravo, etcétera. Esas firmas, esos periodistas musicales nos llevan a distintos mundos. Vamos a tener de alguna manera un seguimiento sobre ellos. Beto Arcos, su nuevo libro, que va a presentar acá en la Feria del Libro de Guadalajara. En fin, creo que ahí hay una beta muy interesante para consumir música de otra manera, que no sea irnos a los medios más tradicionales o aceptar, seamos rebeldes, revolucionarios, como hemos sido los latinoamericanos por muchos años. Eso. Ahora voy a Perdón, poner... ¿puedo hacer un pequeño comentario de algo que me acordé? Ven, Cacaleo, sí. Ok, lo que pasa es que, bueno, un día del año pasado estaba viendo un Facebook Live, una transmisión de varios artistas, digamos, muy reconocidos, ¿verdad? Como Humberto Vargas y también Marta Fonseca y Mechas. Entonces la cuestión fue que, como estaba empezando la pandemia, aunque ellos estaban cumpliendo con las regulaciones, llegó la policía. O sea, yo estaba viendo eso como cualquier persona que vería un concierto, ¿verdad? Yo no estaba cubriendo la actividad. Y la cuestión es que sí, llegó la policía y en media transmisión se veían los policías diciéndoles apaguen todo y no sé qué, ¿verdad?
Entonces, francamente, a mí eso me indignó demasiado y yo dije, no, aquí hay que hacer algo. Y eso era ya casi las 11 de la noche y yo abrí la computadora y dije, hay que informar de esto a la gente porque la gente no sabe, digamos, todo lo que está sufriendo el sector musical con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Y entonces, eso fue algo súper bueno perdón, porque, ajá. ¿por qué llegó la policía? Es que no entiendo el relato. ¿Por qué Porque llegó? estaban diciendo que estaban haciendo mucha bulla y que había mucha gente. Y en realidad la única gente que estaban eran los artistas en la transmisión. Entonces a mí me indignó muchísimo, ¿verdad? Y yo dije, no, hay que encender la computadora, ponerse a escribir. Y de verdad eso se viralizó, tanto así que los otros medios lo replicaron y demás, e inclusive Humberto Vargas, ¿verdad? Que fue ganador de la Gaviota en Viña del Mar. Humberto, a raíz de eso, creó un programa que ya cumplió un año al aire, que se llama Si me contaste canto, e inclusive invitó en el primer programa, invitó al alcalde de la municipalidad que digamos, llegó a cancelar el evento. Entonces, o sea, eso trascendió de una forma que digamos era inimaginable. Tal vez yo pude haber dicho, ay no, qué pereza, qué cansado, o sea, son las 11 de la noche y no se habría llegado a nada. ¿Qué pasó después de eso? Se despertó el sector de teatro. Todos dijeron, aquí nos están violentando los derechos y todo el mundo también se empezó a mover. Entonces, creo que es eso, o sea, tal vez no hacer solo las reseñas, ir a los conciertos y demás, que es muy importante, claro, pero nosotros tenemos que tener esa vena periodística, ¿verdad? Y ver de dónde podemos sacar una noticia que realmente, digamos, pueda cambiar, pues, digamos, la realidad de un sector. Muy bien. Y quiero cerrar ahora, y los voy a poner tal vez en una situación un poco complicada, pero quiero que cada uno y una de ustedes me hable en menos de un minuto de un artista de su país para la gente que nos está escuchando, para que descubra un artista de su país. Así que empezamos con Linet. Quisiera yo que en menos de un minuto me hables de quien quieras, de algún nuevo disco, de alguna nueva banda que hayas, un grupo que hayas descubierto, de una cantante. Bueno, sí hay un nuevo artista en Panamá que ha sorprendido a todas las personas, ha sido la nueva cantante Sofía Valdés. Es una cantante pop con muchos estilos de Motown, Nicki, que ha sorprendido, nació en redes sociales, o sea, nació en las plataformas. La chica, pueda que no le suene a nadie, su EP Ventura se ha popularizado tanto en Panamá, es una cuestión que nos tiene sorprendidos, porque en Panamá la chica se ha pegado, como decimos aquí, e inclusive ha sido invitada para el concierto Lollapalooza de Estados Unidos de este año. ¿Cómo Ella se ha sido la llama? artista revelación entre 2020 y 2021 y los invito a que escuchen el disco de Sofía Valdés, el EP, que se llama Aventura. ¿Lo podrías escribir en el chat para Sí, por supuesto. compartirlo? Y ahora vamos con Glenda. ¿A quién nos recomiendas de Costa Rica? Puede ser un disco nuevo, puede ser un artista que estés escuchando, no sé, tú dices. Sí, les recomiendo encarecidamente que escuchen a Berenice. Ellas generalmente solo se pone Berenice, pero es Berenice Jiménez. Ella es una súper cantautora, realmente es feminista, escribe mucho, digamos, sobre las problemáticas sociales, ¿verdad? Como la migración, el machismo, etcétera, etcétera, el aborto también. De hecho, ha sido ganadora de varios premios nacionales y, por ejemplo, el año pasado también participó en Dinamo Sonoro y aunque, digamos, ella ya tenía un poquito digamos, de conocimiento, aún así, digamos, a ella le ayudaron con lo que fue la creación de una nueva canción que realmente está buenísima. Entonces, les invito a buscar el Badcamp de Berenice Jiménez. Bueno, ahora vamos con Edgar Zamora.
Me pusiste en una, en una posición complicada. Bueno, voy a decir, voy a romper un poco la regla. 3. Uno, un grupo de indie rock que se llama Filoxera. Me parece que es de los grupos más interesantes de los últimos años en Guatemala. Les recomiendo principalmente el disco que se llama Collective Awakening. Y son muy buenos, Filoxera. Luego, si les gusta un poco más el tema del jazz y así, mi recomendación sería que escuchen un grupo que se llama Imosh Jazz, es I-M-O-X, Jazz, y ellos, bueno, tienen una cantante y saxofonista espectacular, y además pues tienen discos bastante interesantes, tienen algunos discos donde hacen arreglos de jazz a clásicos de la música de folclórica guatemalteca, muy buenos. Y luego también está Sara Curruchich, que es una cantante de pop, que digamos hace música pues interesante, además es indígena, entonces también hace música en idioma maya, y eso es muy interesante, y digamos, ella está abriendo, digamos, una brecha importante en la escena de la música de Guatemala, sobre todo espacios que antes no eran ocupados por pues, este tipo de música, o por necesariamente música en idiomas mayas, ¿no? Muy bien. Te pido que por favor escribas los nombres de los 3 artistas en el chat. Okay. Enrique. Bueno, no voy a ser obediente, no voy a ceñirme a 1 minuto, como me dices. Pero voy a hacer eco un poco en principio de Edgar. Hay una guatemalteca que está viviendo en México que hace unas cosas increíbles, que se llama Mabe Frati. La recomiendo muchísimo. De verdad, hay otra guatemalteca que es tremenda, una gran rapera coyuntural, urgente para estos tiempos, que se llama Rebeca Lane, que también recomiendo mucho quienes no la conozcan. Sí, colaboró en un video con Miss Bolivia, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Con Miss Bolivia hay una más, hay Una mexicana, de hecho, de Veracruz. otra cantante. Bueno, recomienda muchísimo a Silvana Estrada, tu paisana, tu jarocha, una que está a punto de sacar un nuevo álbum, y muy solidario con los amigos y los hermanos colombianos. Recomiendo lo que está haciendo el sello Incorrecto. Es un sello que publica sus trabajos en la plataforma Bandcamp, en donde está generando el desarrollo de ciertas carreras de trovadores de una canción muy minimalista, guitarra, voz, armónica, un poco, digamos, al uso de las primeras canciones por el santo Bob Dylan, que tú sabes que soy muy fan, que se llama Incorrecto, y ahí están La Muchacha, Breila Ojeda, entre otros proyectos, ¿no? Que me parece que en esta Latinoamérica de hoy en día, donde hay que decir las cosas, lo que hace Incorrecto está muy correcto. Muy bien. Pues yo voy a cerrar con un grupo que de hecho el próximo martes voy a tener el gusto de entrevistar digamos, a la líder del grupo. Un grupo, por cierto, que vive en una región muy complicada, muy difícil del sur de Colombia, cerca de Cali. El grupo se llama Semblanzas del Río Guapi, y es un grupo que se dedica principalmente de mujeres, la música de la marimba de chonta, con percusiones, con cununos, con tambores, y es una música absolutamente extraordinaria, música tradicional de esa región, que es una música afrocolombiana, polirrítmica, con cantos ancestrales, con cantos con arrullos, con cantos muy espirituales, que hablan mucho de esa región tan verde, tan rica, tan maravillosa, con una raíz afro muy fuerte. Y este es el grupo de Semblanzas del Río Guapi, que voy a entrevistar el próximo martes. Y Oye, antes, Beto, perdón, ¿sí? antes de que te vayas, que ya mencionaste a la marimba, y que en realidad en mis recomendaciones no mencioné un grupo mexicano, para que no digan luego, a Blanc le faltó un grupo mexicano, quiero recomendar a Son Rompepera, Claro. que es un grupo que es como la maldita vecindad vertidos en una marimba, hacen una cosa increíble,
de relecturas de música tradicional mexicana que van a estar en Guadalajara, donde yo radico muy próximamente. Les recomiendo mucho Batuco, que es el disco, el álbum, en donde vienen canciones increíbles. Son, rompe, pera. 3 palabras. Sí, sí, claro. Y no hay que, no podemos soslayar la importancia de la marimba en Guatemala, que es, digamos que el instrumento nacional de Guatemala y que tiene una riqueza maravillosa, eh, ancestral también. Me pide nuestro productor que la próxima semana anuncie yo que sigue Sí. el encuentro Latmus, en donde están platicando con importantes agentes de la industria de México, de Guatemala, de Costa Rica y Panamá, y que nos sigan a través de la cuenta de Instagram, Encuentro Latmus, que se escribe así como lo ven en pantalla, Latmus, Latmus, para estar informados de las actividades en torno al encuentro. Y otra cosa, voy a tener el gusto, el placer, el honor de entrevistar a 3 grandes figuras de la música garífuna, de Belice, de Honduras y de Guatemala, que bueno, ustedes lo deben saber, especialmente Edgar, que hay una tradición muy fuerte de la música garífuna en la costa atlántica, en el Caribe, y voy a entrevistar a nada menos que Iván Durán. Esto va a ser también para Latmus dentro de unas 2 semanas. A Iván Durán, Alejandro Colinas, el ingeniero también que ha trabajado como ingeniero del proyecto de la música garífuna. Promotor musical mexicano. Y desde Célebre. luego, y platicaremos con una de las grandes voces de la música garífuna, que es el gran Aurelio Martínez, que es hondureño, pero tiene toda esta riqueza cultural que es afín en toda esta región garífuna de la costa del Caribe. Así que Sin peros, mi querido Beto. hay mucho camino por recorrer en este Latmus que continúa, y quiero agradecer a nuestro productor, el gran Eduardo Quesada, chileno afincado en Medellín, Colombia, y su equipo que nos ha apoyado en todos los sentidos para esta serie. Muchas gracias. Buena chamba la de Muchas Eduardo. gracias. Linet Rodríguez desde Panamá, Glenda Muchas Solano gracias por invitarme. Muchísimas gracias. de Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, que estén bien, cuídense y nos vemos. Gracias.